Mi nombre es Enrique Espejel y el día de hoy seré tu coach personal. Ya sabes que en este espacio encontrarás análisis, tutoriales para el uso de diferentes herramientas del coaching y la psicoterapia, espacios de preguntas y respuestas, blogs, reviews de materiales, ideas o teorías, entrevistas, actualidad y además de espiritualidad. Déjame hoy acompañarte en este camino, así que conversemos. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Conversemos. Te recuerdo que si deseas apoyar a que este proyecto crezca y permanezca, es de vital importancia que te suscribas a mi canal, ya sea en Spotify o en Apple Podcast. También te he subido los episodios a una lista de reproducción en mi canal de YouTube. Al suscribirte, las plataformas te avisarán cuando suba un nuevo episodio o algún material extra. También que si encuentras útil e interesante este episodio, lo compartas con tus conocidos o en tus redes sociales para que la gente sepa de qué te estás informando o en qué andas. Si deseas contactarme, me puedes seguir en mis redes sociales y en mi canal de YouTube. En mi página web encontrarás todos los enlaces para que estemos en contacto, que es enriquespejel.com. De verdad que poder crecer una comunidad será para mí un gran aliciente para decidir seguir con este proyecto o no. También contáctame si deseas hacer alguna colaboración o tienes alguna petición para el canal. El episodio de hoy decidí titularlo Los retos de ser hombre. Si tú eres mujer, no huyas, no te vayas, quédate, porque evidentemente hay hombres en tu vida a los que tal vez desees comprender mejor. Por otro lado, este tema me parece que puede sumar no solo a una mejor comprensión de los hombres que te rodean, tanto si eres hombre como si eres mujer, también como hombres que nos demos la oportunidad de saber que no somos los únicos experimentando cierto tipo de cosas en nuestro desarrollo. Y el último beneficio que deseo aportar con este episodio es para los que se dedican al coaching o la psicoterapia, ya que si tú eres mujer, igual te suma mucho poder entender los retos que enfrenta un hombre, para poderlo acompañar, tomando en cuenta que existen muchas más mujeres en esta profesión que hombres, o que a veces los mismos hombres podrían preferir buscar a una mujer al no sentirse tan cómodos acercándose a otro hombre. Así que quédate en este episodio. En los últimos tiempos se suele visualizar mucho los retos que viven las mujeres, que son muchos, y que no son actuales, sino que en realidad son retos que ha vivido la mujer desde miles de años tal vez. Aunque es justo decir que estos retos que vive la mujer no son inherentes a todas las culturas. Por ejemplo, tal vez alguna vez has escuchado que las sociedades nórdicas son las más avanzadas en cuanto a derechos femeninos. Por si no lo sabes, las sociedades nórdicas comprenden territorios tales como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia. Solo que para entender este fenómeno es importante irnos a sociedades más antiguas que habitaban estas regiones, como lo eran los vikingos. En la sociedad vikinga, las mujeres tenían roles como los de los hombres. Las mujeres podían elegir ser guerreras. Se les consideraba libres de temas tan personales y satanizados en otras culturas como su sexualidad. Las mujeres eran incluso votadas como gobernantes. Entonces, este avance en los derechos de la mujer no es un tema de la actualidad, sino un tema histórico y cultural que vienen arrastrando de cientos de años atrás. Otro factor que suma muchísimo a que estos países sean una sociedad más avanzada, y me parece que una vez que te lo diga, te va a sorprender un poco, pero al mismo tiempo podría ser un comentario pues que a mucha gente no le agrada escuchar. Y es el hecho de que a través de la historia, sobre todo medieval, los países nórdicos estaban demasiado alejados del Vaticano. Por lo tanto, al papado le costaba muchísimo trabajo controlar estas áreas y contaminarlas con sus ideales cristianos. Que es importante decir, si tú miras la historia, te vas a dar cuenta que probablemente una de las peores cosas que le ha podido pasar a la humanidad es la cristiandad como institución. Ya que, como dije antes, los países nórdicos son una sociedad que se considera muy avanzada. Y si le sumas lo último que dije, esto es producto de que la cristiandad como institución no tuvo la oportunidad de mantenerlos en el mismo retraso social y evolutivo en el que sí tuvo Europa por siglos. Enrique, entonces eres ateo y estás en contra de la religión. Es una pregunta muy común que me hacen. No, en lo absoluto estoy en contra de las religiones y mucho menos soy ateo.
De hecho, gracias a aplicación mental fui capaz de encontrar una espiritualidad tan profunda que ni yo mismo sabía que llegar a esa profundidad era posible para mí y encontrar tanta sabiduría. Pero ese camino de alguna manera me llevó como a liberarme de creencias y malos entendidos bajo los que alguna vez viví y que aunque no era consciente, creaba grandes desajustes en mí, por ejemplo, con mi sexualidad, temores hacia la muerte o a lo que podía pasar más allá de ella. Un constante temor a no agradar a Dios, que además era un Dios paternalista, iracundo, intolerante, castigador, exigente y demandante de atención y respeto. Un constante conflicto por mi orientación sexual y un cúmulo de cosas que podríamos platicar en otro episodio y que eran totalmente inconscientes. Es decir, si tú en ese tiempo, cuando mi conciencia era una conciencia dormida, me hubieras preguntado si tenía rollos, seguramente hubiera respondido que ninguno o muy pocos, porque no sabía que vivía esas cosas. Solo veía los resultados como relaciones poco nutritivas, ¿no? La gente le llama a esto relaciones tóxicas, pero yo diría que los adjetivos que usas en la vida hablan más de quién eres tú que de las cosas que calificas. Vivía una mala economía, poco desarrollo, crecimiento, malestares emocionales, solo por mencionarte algunos ejemplos. ¿Por qué menciono esta última parte? Porque me parece que gran parte de los retos que enfrentamos en nuestro rol de hombres y de mujeres tiene mucho que ver con esa cristiandad como institución que nos ha llevado a vivir bajo ciertos estándares que después se vuelven pesados de cumplir, pero que al final terminamos aceptando. Y quise introducir también un poco el hecho de que el tema de los retos que viven las mujeres está más visualizado, en parte porque esos retos vienen de mucho tiempo y en parte porque las mujeres son más tendientes a permitirse hablar de sus emociones en comparación con los hombres. ¿Sabías que estadísticamente los hombres tienen tasas mucho más altas de suicidio que las mujeres, justamente porque no hablan de sus emociones? Y este también es un factor por el cual los hombres estadísticamente viven en promedio 5 años menos que las mujeres. En otro episodio sería interesante hablar de los retos de las mujeres, evidentemente desde cómo los miro como varón y, y que he podido hacer conscientes desde mi práctica profesional acompañando mujeres en su proceso de desarrollo y de sanación. Ahora, entrando en el tema de los retos de los hombres, muchas veces me encuentro con la idea de que la vida es mucho más fácil para los hombres que para las mujeres, evidentemente viniendo de opiniones femeninas más que masculinas. Y los hombres refuerzan esta idea no porque así sea, sino porque es más fácil y empoderador hacerte pasar por al que todo le va bien que permitirse verse como alguien débil que vive retos que le lastiman. Los retos que vivimos los hombres no distan mucho de los retos que viven las mujeres, solo que están tan normalizados que desde pequeños nuestros mismos padres se empeñan en hacernos funcionales para la vida, enseñándonos lo que debemos cumplir y que serán roles y expectativas que se tendrán de nosotros, y que si no las cumplimos será menos sencillo poder ser un adulto exitoso que encaja en la sociedad. Estudia y trabaja porque tú vas a mantener. ¿Alguna vez te dijeron esto como hombre o se lo has dicho como padre o madre a alguno de tus hijos varones? Es una carga muy pesada de tener, saber que un día tendrás que ser el sostén de la familia, sentir esta gran responsabilidad del bienestar de tus hijos si los tienes y del bienestar de una mujer que entrega su cuidado y bienestar a tus elecciones. Wow, lo digo y hasta me mueve cosas pensar que yo tuviera que cargar con esa responsabilidad y todo lo que implica. Tengo algunos amigos que están en sus 20s tempranos, terminando una carrera, empezando su vida laboral, y muchos de ellos los he conocido en el gimnasio. A veces me permito observarlos y pensar sobre todas esas expectativas que cargamos como hombres, y aunque jamás me he atrevido a decirlo en voz alta, los veo y siento algo de compasión por ellos porque pienso que si siguen el patrón de la mayoría, dentro de un tiempo tendrán que olvidarse del gimnasio y de este tiempo para ellos, que si bien les va, podrán ir por la noche al gimnasio, que es cuando más lleno está y menos se disfruta, cansados del trabajo y haciendo un sobreesfuerzo
por hacer algo de ejercicio, que van a tener que buscar trabajos que paguen lo mejor que se pueda, porque sobre sus hombros tendrá que caer la responsabilidad de un hogar, de mantener a los hijos que tengan, de darles un nivel de vida, que va a llegar un punto en el que sus sueños, sus deseos, sus anhelos no van a importar porque esas cosas no dan para que la familia tenga iPhones, planes de celular, vacaciones, colegiaturas. Y claro, estoy hablando de un hombre que le da a su familia un nivel de vida media. Ya no hablemos de hombres que solo pueden ofrecer un nivel de vida bajo a su familia. Ya no va a importar si desea hacer más deporte, si quiere aprender a tocar la guitarra o la batería, típicos estereotipos masculinos, por cierto. Si desea viajar o simplemente desea un trabajo tranquilo que le permita una vida sin presiones, aunque tampoco le dé grandes lujos, porque si todo esto no paga lo suficiente, no será bien visto. Y tal vez me digas que no es verdad, porque hoy en día las mujeres trabajan y son independientes. Y claro, eso es cierto. Esta tendencia está cambiando, muchas de las cosas que hoy describo están cambiando, al igual que muchos de los retos que enfrentan las mujeres también están cambiando. Pero estos cambios aún no son la norma que siguen la mayoría, ni han llegado a la equidad plena. La gran mayoría de las parejas con las que trabajo en sesiones, cuando llegamos al apartado sobre sus finanzas familiares, resulta que el gran porcentaje del ingreso de la familia no lo trae la mujer sino el hombre, que con frecuencia el dinero que trae la mujer a casa lo usa más en sí misma que en el sostén del hogar, que aunque ella gane igual o más que el hombre, muchas veces él prefiere cargar con mayores responsabilidades, porque eso es lo que le da más valía como hombre. Y los mismos hombres en pláticas casuales comentan cosas como, no, 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 yo me ocupo de la casa, ella que disfrute su dinero, porque estas ideas son las que refuerzan sus ideas de masculinidad. Me viene a la mente que alguien podría decir que esto pasa porque los hombres tienen mejores sueldos, pero este episodio no es sobre diferencias entre hombres y mujeres y quién vive mejor. Eso podríamos hablarlo en otro episodio con números y estadísticas, más que simples opiniones. Este episodio habla sobre los retos que viven los hombres y de los cuales no somos tan conscientes porque parece normal vivir de esta manera. Otra cosa que observo en estas relaciones entre hombres y mujeres es que las mujeres se pueden dar mucho más el lujo de estudiar cosas por gusto, o estudiar y no ejercer, o estudiar y aceptar sueldos bajos que les permitan ser felices o dedicarse a otras cosas, entre ellas el hogar y los hijos, porque evidentemente tienen un hombre que las soporta, porque las mujeres que son mamás solteras no se pueden dar el lujo o esos lujos. Ellas sí, estas mujeres sí tienen que salir a ganar lo más que puedan ganar para sacar a sus hijos adelante. Mientras que los hombres no se pueden dar ese lujo de estudiar algo por estudiar, de estudiar y luego no ejercer los estudios, o de aceptar trabajos que paguen poco, pero que les permitan ocuparse de otras cosas. Al menos no es la regla. De hecho, muchos hombres aceptan trabajos que no les gustan, pero que pagan para mantener a sus familias. ¿Alguna vez se te ha ocurrido preguntarle a un hombre qué estaría haciendo si pudiera elegir cualquier profesión, actividad o trabajo en la vida si no tuviera sobre sus hombros toda la responsabilidad económica de una familia? Sería interesante saber qué te responden y que me compartas. De hecho, de todas las generaciones que he podido, con las que he podido participar como mentor en las certificaciones para coach internacional, observo una constante. Primero, que los grupos están en un 95% integrados por mujeres. Solo una minoría de hombres se interesan por profesiones como la de coach. Y de todos los egresados, esa minoría que son hombres apenas terminan y ya están vendiendo y generando todos los ingresos que pueden a través del coaching, mientras la gran mayoría de estas egresadas mujeres se tardan mucho más en despegar, en arrancar proyectos y mucho más se tardan en vivir del coaching o simplemente estudian por gusto y no lo ejercen. Una cosa similar observé con mis compañeros psicoterapeutas. ¿Por qué pienso que pasa esto? Porque los hombres no se pueden dar el lujo de no generar ingresos. La gran mayoría de ellos ya tenían una familia y expectativas que cumplir, porque invirtieron en un curso no solo por pasar el rato o sanar temas con ellos mismos, sino buscando maneras de seguir aumentando sus ingresos.
Las mujeres tienen otras motivaciones y otras razones para estar en este tipo de profesiones. Ese es un tema interesante de profundizar y analizar en otro momento. Otro reto que enfrentamos son las inseguridades. Parecía que los hombres no tienen problemas con su cuerpo o con su autoestima, pero no sabes cuántas veces un hombre se puede sentir incómodo con cosas como ser muy delgado. Yo me he enterado de esto no porque los hombres alrededor mío me lo cuenten en su momento, sino porque en el gimnasio muchas veces platicando de sus progresos, me comparten sobre ese tema que tenían de delgadez, pero ya en pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez más no hablan del tema y lo vivían en silencio. Te preguntarás, ¿por qué la delgadez? Porque siendo demasiado delgados, se ven a sí mismos más pequeños y en consecuencia menos masculinos. Da la casualidad que las mujeres que tanto alegan discriminación por ser mujeres y las expectativas que se tiene sobre sus cuerpos, con frecuencia no tienden a fijarse en hombres que no les reflejen un ideal de hombre varonil, fuerte, que dé indicios de que puede ser un buen protector. Y todo esto es una cosa tanto consciente como inconsciente. Este tipo de hombres incluso se ponen pantalón deportivo o unos shorts debajo de los jeans o capas de ropa para no verse tan delgados. Y si a esto le sumas una baja estatura, el tema se agrava. Me gusta mucho observar mi entorno para tratar de explicarme por qué el ser humano hace lo que hace. Y algo muy común que he observado es que en el gimnasio 9 de cada 10 hombres no pueden estar desnudos frente a otros hombres. Para mí mismo esto fue un tema que tuve que trabajar mucho para poder sentir comodidad y aceptación a mi cuerpo. Cuando menciono esto, muchas mujeres me comentan que ellas se imaginarían los vestidores de un gimnasio llenos de hombres desnudos y sacudiendo sus penes orgullosos por todos lados. Pero esto no es así. Con frecuencia los hombres se ponen en una esquina para vestirse o ponerse la ropa interior. Y lo más que llegan a dejar al descubierto es su trasero. Y te diría que estos son los más osados, es decir, son otra minoría. La siguiente categoría son los hombres que se envuelven en una toalla para evitar que nadie les llegue a ver nada y con la toalla envuelta se quitan la ropa interior o una vez bañados con la toalla envuelta se vuelven a poner la ropa interior. Menciono la ropa interior porque una vez ya con esto puesto ya se les mira muy cómodos, pero no es así con su desnudez. Y la otra categoría más común es la de los hombres que jamás les ves quitarse la ropa. Se meten en la regadera con boxers, se bañan, se los cambian y salen nuevamente en boxers. Tal vez pensarás, ay Enrique, tú lo que quieres es verlos desnudos, ¿no? ¿No pensaste eso? Mis hermanos me harían burla con ese tema. No, eso es una broma. Quise decir, tal vez pensarás, ¿por qué eso es importante? Te explico. Porque toda conducta que tenemos muestra algo de nosotros mismos y me he atrevido a preguntar por qué los hombres o por qué a algunos hombres les da tanto conflicto estar cómodos en su desnudez. Unos me han contestado que sí es por inseguridad, no se sienten a gusto con su cuerpo. Otros porque les da pena que les vean los genitales, por pensar que podrían criticarlos. eh, por el tamaño y no porque piensen que los tengan grandes o pequeños, sino simplemente por el juicio. Eh, Otros por prejuicios sobre la desnudez, otros por machismo, les molesta ver a otros hombres desnudos y por ende ellos no se desnudan para no incomodar a otros porque ellos piensan que la desnudez de un hombre ofende a los hombres. Estas son las respuestas más comunes que he recibido ante mi curiosidad de por qué lo hacen. En lo personal, no sabes qué complicado fue en algún momento para mí poder vencer estas limitantes, poder estar en el vestidor desnudo sin vergüenza. Y todo eso fue evolucionando a poder estar desnudo con mis amigos mientras nos vestíamos o platicamos en el vapor, a pesar de que ellos sí preferían estar cubiertos. Todo esto fue un reto de verdad. Las inseguridades se extienden al tema sexual, pero este además se mezcla con temas de culpa. En realidad, tanto hombres como mujeres viven culpa ante su sexualidad. La diferencia es que las mujeres creen que los hombres no sienten esas cosas. Y no solo culpa, incluso vergüenza. Recuerdo un día abrir Twitter y ver una publicación que no recuerdo textualmente qué decía, pero mencionaba algo como la culpa que se siente después de haber tenido sexo. Y eso me dio mucha curiosidad. Primero, ver quién lo publicó, un hombre. Luego pensé a ver los comentarios
Y cuando abrí los comentarios, había una larga, muy larga lista de hombres comentando la publicación y todos sin excepción reafirmando el comentario. Esto es un estereotipo muy común que tienen las mujeres sobre los hombres, que son como animales sedientos de sexo y que cualquier oportunidad no es desaprovechada y son totalmente libres de tener sexo cuando les plazca. La realidad es que no es así, porque tal vez te preguntes por qué un hombre sentiría culpa después de tener sexo. Porque es muy común que los hombres en realidad no quieran tener sexo con alguien, pero si no aceptan después tendrían que lidiar con las burlas de otros hombres por no haber aceptado, o las burlas de la mujer con la que no quiso acostarse, porque ¿cómo es posible que un hombre no quiera tener sexo? Eso no es normal. O incluso tener que lidiar con dudas sobre tu orientación sexual solo por no querer sexo con esa mujer. Especialmente si esta es atractiva y no tienes una justificación de no sentirte atraído a ella. Incluso esto pasa en las parejas donde el hombre no tiene derecho a no querer tener sexo con su pareja porque una vez más vienen los juicios de si ya tiene otra persona, si ya no se siente atraído a ella o ya no la ama, si algo pasa, porque no es normal que un hombre no quiera tener sexo. Mientras que una mujer que no quiere tener sexo puede ser visto como una virtud, pensar que es más valiosa o se respeta, y dentro de una relación simplemente no quiere, pero no se pone en duda su amor o fidelidad, o al menos no de forma generalizada. Otra razón para sentir culpa es porque los hombres, a diferencia de las mujeres, tienden a procesar muchas cosas a través del sexo que no procesan en su día a día de manera natural por las expectativas. ¿A qué me refiero? Lo que ya les comenté antes, sus emociones. Como les cuesta expresar su amor o pedir afecto por pensar que esto les hace parecer débiles, esto va creando vacíos afectivos que evidentemente también las mujeres viven, pero que son diferentes porque las mujeres incluso entre ellas, siendo solo amigas, se abrazan, se toman de la mano, se acarician, se expresan su amor. Las mujeres son más tendientes a recibir muestras de cariño desde pequeñas por partes de ambos padres y de la sociedad en general, pero los hombres crecen mucho con esta carencia afectiva, sobre todo los padres tienden a tener poco contacto físico con ellos. Entre hombres poco contacto se llega a tener. Los saludos y abrazos son de rápido porque se empieza a sentir rico y eso es muy extraño. Entonces, muchos hombres, ¿con qué compensan estas carencias afectivas y de contacto físico? Con sexo. Ese es un momento en el que es totalmente justificable decir cosas agradables, ser tocado, acariciado, sentir rico. Claro, existen sus excepciones porque hay hombres para los que el sexo es más como una película para adultos y entre menos contacto, sobre todo visual, mejor. Y a lo que vamos. Pero esta necesidad afectiva que deriva en una constante búsqueda de sexo también deriva en malas decisiones, donde termina muchas veces teniendo un hombre sexo no con quien quiere, sino con quien puede, y voilà. Ahí está ese sentimiento de culpa, de vergüenza e incluso muchas veces de vacío. Ahora que relato esto último, me viene a la mente cuando era niño adolescente y no sabes cuántas veces me vi besando niñas o incluso aceptando ser noviecitos por presión social y por temor a las burlas, porque si no las besaba solo porque ellas querían besarme, entonces era víctima de acoso o como le llamamos hoy en día, de bullying, por parte de mis compañeros, de mis amigos, por parte de la niña y de su propio grupo, haciéndote incluso fama de que tal vez no te gustaban las niñas porque no quisiste besar a su amiga. Recuerdo que estando en secundaria, tenía yo unos 12 años, una niña que en absoluto me gustaba, me empezó a perseguir y sus amigas le ayudaban porque ella pensaba que yo estaba súper guapo. Sin darme cuenta, ya éramos novios solo porque ella asumió que yo por haber aceptado darle un beso, lo cual hice por presión social, significaba que había dicho que sí a una relación con ella. Después ya no supe cómo zafarme de eso. Duramos un mes porque a la semana de haber pasado esto me enfermé y el doctor me mandó a mi casa 2 semanas y al regresar al colegio todavía estuve una semana más evadiendo y no sabiendo cómo zafarme.
Eso fue una constante toda la adolescencia y es algo que vivimos los hombres de manera constante, porque si no lo hacemos, entonces empiezan las dudas sobre nuestra hombría. Seguro en tu adolescencia, siendo hombre o mujer, viviste acoso de muchos tipos. No quiere decir que te haya marcado de manera negativa necesariamente, pero seguro viviste algún tipo de presión social. Y esto deriva en otra cosa, que para poder evitar esta presión social que tienes como hombre a estar demostrando constantemente tu hombría, sobre todo en el contexto de lo afectivo y lo sexual, con gente que ni siquiera te gusta o te atrae, ¿qué empiezan a hacer los hombres? A mentir, a inventar cómo besaron a una o a 10 y cómo tuvieron sexo con una o con varias, porque de otra manera viene el acoso. Tal vez tú pensarías que estas mentiras tienen que ver con el deseo de sentirse muy machos, cuando en muchas ocasiones son más bien una forma de quitarse la burla y de que te dejen en paz. Y claro que tal vez hoy como adulto puedas pensar que todo esto es una tontería, pero si te remites a cuando eras adolescente, cuando eres inmaduro emocionalmente y sin recursos para detener estas cosas, en realidad hacías lo que podías por evitar este tipo de conductas que cuando las recibes de manera constante, lastiman. Otro reto que es pesado es la masculinidad por sí misma. Recuerdo de pequeño haber sido criado por una figura machista y retrógrada, que era mi abuelo. No quiero que pienses que no lo amo, que tengo un rollo contra él, pero si no le pongo palabras exactas por no ser socialmente incorrecto o romantizo la figura de mi abuelo, no logro poderte transmitir el punto de lo que quiero decir. Entonces, esta figura machista y retrógrada que me quiso instruir, me dio todo el manual de lo que él consideraba que era el manual correcto del macho alfa perfecto, deseando que un día me convirtiera en un hombre funcional, que fuera respetado, que nadie se metiera conmigo y que tuviera una vida lo más agradable posible. Entonces, ¿qué incluía este manual? Los hombres no se saludan de beso, los hombres solo se dan la mano o un abrazo. Los hombres juegan deportes, sobre todo deportes rudos. Los hombres no se dicen te quiero, eso solo se le dice a las mujeres. Los hombres deben ser caballerosos con las mujeres y las deben cuidar. Los hombres no entran en la cocina, esas cosas son solo para mujeres. Los hombres debemos trabajar porque debemos mantener una familia. Los hombres no pueden mostrar debilidad y si alguien te molesta tienes que defenderte. Es decir, no vale ir de llorón, uno tiene que resolver sus asuntos. Los hombres no lloran. Si tienes ciertas conductas, eres un maricón, y ser maricón ya no te hace un hombre. Los hombres no pueden jugar con juguetes de niñas, porque no es un maricón. Si en la casa no hay más hombres que yo, no importa si tengo 5 años, yo soy el hombre de la casa. Los hombres mandan en casa, los hombres no se dejan. Los hombres son los que tienen que conquistar a las mujeres y ser galantes. Los hombres no le dicen a otro hombre que se ve bien, eso solo se le dice a las mujeres. Los hombres no se quejan. Y estas son solo algunas que recuerdo, porque hay muchas otras que además no eran palabras, sino ejemplos que él ponía. ¿Te imaginas todo lo que puede destruir tu hombría? ¿Has escuchado el término masculinidad frágil? ¿Cómo no va a tener un hombre una masculinidad frágil si prácticamente cualquier cosa destruye su hombría? Y si no eres un hombre, entonces ¿qué eres? Claro, hoy me doy cuenta que yo no soy un hombre. Este solo es un traje que me puse para transitar por esta experiencia terrenal. Y hoy sé que mi esencia es energética, espiritual, que eso es lo que me define, no mi género o mi corporalidad. Pero la gran inmensidad de hombres no saben esto y entonces repito, si no soy hombre, entonces ¿qué soy? Y entonces si miro a otro hombre en el gimnasio y más si está desnudo, eso podría destruir mi masculinidad. Si visto de rosa, que es un color de mujer, sigo destruyendo mi masculinidad. Si no acepto tener sexo, ya no soy suficientemente hombre. Si de niño se me ocurre que quiero jugar con el hornito mágico de mi hermana para comerme un pastel, o me atrae particularmente cómo se ve una de sus muñecas en un vestido de noche y me imagino una historia mientras ella camina por París, empiezo a perder mi masculinidad. Si me recargo un momento a disfrutar del abrazo de un amigo, de su calidez, de su amor, pierdo mi masculinidad. Si ayudo en casa, puedo ser visto como menos hombre y por tanto menos atractivo. Y si soy menos atractivo, podrían ya no amarme
y si no me aman, de por sí recibo muy poco amor, mejor no ayudo. Mejor que se quejen de que soy muy macho, pero no de que soy poco hombre. Pero además de todo, si no soy suficientemente hombre, entonces ¿qué soy? Es lo único que me define. O cómo dedicarme al arte, a la danza, eso disminuye mi masculinidad. Y como ya dijimos, menos masculino son menos probabilidades de que una mujer se fije en mí y me ame. Ojo, dije menos probabilidades, no dije nulas. Dentro de este rubro se me ocurre señalar lo complejo que es empezar a ser un hombre desde el momento que empieza la vinculación afectiva con las mujeres y que como un hombre adolescente, saber y sentir que para tener una novia tienes que tener dinero. Si tú eres un hombre que empieza a sentir atracción por las niñas y se te ocurre que quieres invitar a una niña a pasar una tarde juntos, más te vale tener dinero para poder invitarle un helado al menos, porque la niña difícilmente va a sacar su cartera y decir yo te lo invito. Y si piensan ir lejos, para pagarle también el transporte. Eh, no sabes cómo es que cuando eres joven, si tienes ahorros, tener novia significa muchas veces que tus ahorros se vayan. Y no sabes qué pesado es al inicio saber que salir con una niña significa que tienes que ir a recogerla y a dejarla a su casa. Para un hombre salir con una mujer significa dinero y sobreesfuerzos, porque citarnos en un lugar para evitar tener que ir a su casa, sobre todo si vive lejos, te resta puntos como hombre. Y pedir cuentas separadas probablemente te descalifica como candidato. Y en esta etapa adolescente, los padres machistas incentivan estas conductas que luego se perpetúan. Imagínate un papá o mamá machista que le dice al hijo adolescente que si va a salir con una niña le avise para que le dé dinero para que le invite aunque sea un helado, y le dirá que tiene que llevarla a su casa. Mientras que la mamá o papá de la niña le dirán que si el niño la invita a salir, él tiene que pagar, y que si no la lleva a su casa no la dejan salir. El problema es que los papás de este niño no le van a dar dinero eternamente para invitar a salir a las mujeres. En algún punto, él tendrá que pagar esas salidas que ya no serán invitar un helado, sino que las expectativas de las mujeres crecen hacia cenas o invitaciones más sofisticadas. Y todo esto surge bajo los estándares que establecieron los papás, que no le enseñaron que es válido dividir las cuentas, que es válido que cada quien pague sus cosas, que es válido que esté con una mujer solo por compartir, no para cubrir sus necesidades, y no es su responsabilidad pagar para que una mujer desee estar a su lado, y que no es obligación cuidar de una mujer y tener que llevarla a su casa, que es perfectamente válido solo acompañarla a la puerta del taxi o de su carro o la parada del bus, que ella es perfectamente capaz de cuidar de ella misma o debería hacerlo, y que acompañarla a su casa debe ser un acto de voluntad y de amabilidad, no una obligación. Pero un hombre que no tiene estas conductas deja de ser un prospecto o deja de ser atractivo para las mujeres. Así que con el tiempo los hombres dejan de sentir el malestar que causan estas obligaciones impuestas y simplemente asumen que así debe de ser. Y lo aceptan a tal grado o lo asumen a tal grado que ya ni les molesta tener que ser el que paga o el que cuida y llevar a su casa a la mujer. Es más, para muchos ya es impensable no hacerlo así y critican a los hombres que no sigan estos patrones. Y sin embargo, no sabes qué constante es escuchar a hombres adultos decir que prefieren no salir con mujeres porque ellas quieren que les paguen todo, o porque les causa malestar que tienen que estarlas recogiendo y llevando a su casa. Así que terminan evitando en cierta medida la interacción afectiva hasta que conocen a alguien que les motive lo suficiente como para aguantarse estos malestares. En este rubro te diría que de todos los hombres con los que platico de estos temas, está dividido de forma muy pareja los que ya asumieron que así es la vida y no les molesta, y los que sienten malestar, aunque igual lo terminan haciendo, aunque no quieran, porque como ya dije, es aceptar estas expectativas de parte del entorno o disminuir tus interacciones afectivas. Otro reto que es muy importante mencionar es la incapacitación que te da una madre machista. Imagínate esa mamá que le hace a su hijo varón, si no todo, más de la cuenta con respecto a las labores en casa.
le lava la ropa, le cocina, le lava los trastes, que podría ser lo básico, pero hay madres que van más allá y les limpian la habitación, les tienden la cama, están pendientes de que coman y que se lleven algo de comer a la escuela o incluso ya adultos al trabajo. Les planchan y pues siguen dando todo tipo de atenciones. Tú síguele sumando ejemplos. Este tipo de hombre es el que un día se convierte en un adulto y no puede estar sin una mujer que le haga todo lo que no sabe hacer y que es tan esencial para tener una vida autosuficiente. Son hombres que tienen problemas para relacionarse afectivamente porque hoy en día las mujeres cada vez menos quieren estar en casa sirviendo y les resulta más complejo establecer una pareja. Y muchas veces no se quedan con quien desean estar, sino con quien acepta esas condiciones de vida de servirlos. No sabes cuántos amigos hombres tengo que viven solos y sus condiciones de vida son deplorables. Comen mal porque no saben cocinar, lo cual afecta su peso, su autoestima, su salud y toda una cadena que inicia con una mala alimentación, que se visten mal y dan mala imagen y todo lo que conlleva, que su casa está vacía, en desorden o con una higiene precaria. Muchos hombres incluso al quedarse viudos parten pronto también después de la pareja porque el no saber cuidar de ellos mismos y vivir en bienestar afecta su expectativa de vida, al contrario de una mujer que vive plena después de enviudar porque es autosuficiente. Estas son cosas que una madre machista no piensa respecto a las repercusiones que tiene un hijo varón que termina siendo inutilizado por la educación que ella le da, convirtiéndolo en dependiente de la figura femenina. Y claro que al final no es algo que notamos porque ese hombre adulto se termina haciendo cargo de él mismo, como ya dije, buscando una mujer que acepte sus condiciones de vida y se encargue de él, o pagando para que alguien más lo haga, o aprendiendo a vivir en esas condiciones precarias, comiendo lo que se puede, vistiendo como se puede y viviendo en un espacio como se puede. Lo visualizo y me parece triste que como hombres tengamos que vivir así porque nuestra madre machista no nos enseñó a valernos por nosotros mismos. En lo personal, hoy como adulto veo mi vida y me doy cuenta cómo vivo y los hábitos que tengo y lo comparo con otros amigos hombres cuya madre sí les hacía todo y valoro profundamente que mi madre me obligó de pequeño a ser autosuficiente. Cosa que en su momento sentí como una agresión, pero que hoy ya como adulto le agradezco y valoro profundamente. Muchos de estos amigos se sorprenden al ver mi espacio ordenado o el cuidado que tengo conmigo mismo, o al mencionar que comí ese día algo sofisticado porque ellos viven de comer pollo asado, porque fuera de eso poco podrían hacer en la cocina. ¿Te imaginas desear cambiar de roles entre hombres y mujeres, donde un hombre decidiera quedarse en casa y la mujer trabajar? Hoy en día conozco muchas parejas que eligen vivir así, pero es muy poco común y además suele ser criticado, porque entonces ese hombre no es suficientemente hombre. Hay estudios que demuestran que los hombres cuando no están cumpliendo con los roles que se les marcan de hombría, ven afectados sus niveles de testosterona y de producción de esperma. Y no sé si tal vez pudieras pensar que eso es porque las actividades por sí mismas afectan la segregación de hormonas, es decir, si plancho, segrego menos testosterona, pero si mantengo una casa, entonces mi testosterona sube. La razón no es esa, es porque el mismo hombre empieza a tener pensamientos de falta de valía y de falta de hombría, y estos pensamientos afectan el funcionamiento de su cerebro, en consecuencia de las glándulas y la segregación de neurotransmisores. Entonces es un tema plenamente psicológico que afecta a la biología de un hombre. Y menos testosterona significa menos energía, desgano, una vida sexual insatisfactoria y todo un cuadro que va progresando hasta convertirse posiblemente en una depresión, y todo por no cumplir con lo que se exige de él más allá de lo que realmente le gustaría hacer. ¿Te das cuenta qué complicado también es ser hombre? ¿Alguna vez habías pensado que este término de masculinidad frágil es cierto, pero que se propicia porque de inicio nuestro autoconcepto está soportado en fundamentos débiles y pobres como una cosa meramente física que es el ser hombre o ser mujer, y no en una comprensión de nuestra realidad espiritual?
¿Has pensado en el reto que significa ser papá? Sí, yo sé que ser mamá es un reto muy complejo, pero cuando eres hombre, un día te das cuenta que no importa cuánto ames a tus hijos, tú como hombre y como padre estás relegado a un rol secundario en la vida de tus hijos. Que si por alguna razón tu matrimonio no funciona, no importa cuánto ames a tus hijos, las leyes favorecen que los hijos estén al lado de su mamá. Ojo, dije favorecen, no que dictan que así deba ser. Lo complejo que es la costumbre de que ante el panorama de divorcio sea el hombre el que con frecuencia se tenga que salir del hogar conyugal, usualmente con nada más que lo que se lleva en las manos o lo que le quepa en una maleta, que socialmente se digan cosas como, él es el hombre, él es el que se tiene que ir y los tiene que mantener. Eh, y también lo complicado que es para un hombre vivir después de una separación, donde suele ser el hombre el que pierde gran parte de su ingreso para manutención de los hijos y a veces hasta de la expareja, o lo complicado que es para un hombre en ese contexto no poder terminar esa experiencia y seguir con su vida construyendo porque se le cargan responsabilidades post-divorcio. Y no hablo de la parte legal porque hoy en día esa parte es muy equitativa en términos teóricos, pero en la práctica las leyes terminan desfavoreciendo mucho más a los hombres por las costumbres arraigadas bajo las que forman familias y parejas. Y al final entiendo que es perfectamente legal y en ocasiones hasta justo que tenga que terminar manteniendo a una mujer que ya no es su pareja. Pero esto pasa porque eligió a una mujer como pareja que no hizo nada con su vida profesional o económica por dedicarse completamente al hogar. Y entiendo que esta mujer lo hace igualmente cumpliendo roles y modelos mentales establecidos para ella. Entonces aquí no hablo de lo que es justo o no lo es, sino de que independientemente de que sea lo correcto o no, es lo que se espera que ese hombre haga ante el divorcio, porque si no cumple con ello, se le juzga severamente por la sociedad. Qué complejo, de verdad qué complejo es hablar de estos temas sin hacer esto algo larguísimo, analizando todas las variables, pero quiero insistir, este no es un episodio de lo que está bien o mal, o de lo que es justo o injusto, ni de feminismo, ni de machismo, sino solo poner en perspectiva aquello que se convierte en estos retos de ser hombre y que la sociedad formada por mujeres y los mismos hombres de manera muy generalizada da por sentado que así es como se debe vivir. Que como hombre, el Día de la Madre es mucho más primordial que el Día del Padre, que cuando hay un divorcio y los hijos crecen, lo más probable que sucede es que en las fechas festivas los hijos pasan a visitarte, pero la festividad en realidad la pasan con mamá. Que cuando llegas a la vejez es más factible que los hijos quieran cuidar y mantener a la mamá que dar un trato equitativo al padre, porque por ser hombres los miran más fuertes o más capaces de ser autosuficientes económicamente. Es más, se espera que a pesar de viejos sigan siendo un sostén en algún sentido. Esto cambia en cuestiones de cuidado, porque es más probable que a un padre anciano los hijos le vengan a lavar la ropa y hacer de comer que a una mamá, igualmente por razones obvias. Es mucho más común que existan distanciamientos, ya sean físicos o emocionales, de los hijos para con el padre que de los hijos para con la madre. Los hijos tienen conductas en ocasiones muy particulares porque, por un lado, es común que vean a la madre como una prodigadora de atenciones, como si fuera la empleada doméstica, pero a pesar de eso siempre existe una tendencia al acercamiento emocional, lo cual crea vínculos afectivos más cercanos y más fuertes. Sin embargo, a un hombre como padre se le suele ver como un cajero automático, es decir, los hijos le dieron un rol como a la mamá, solo que sin el vínculo afectivo fuerte. Esto pasa sí una parte por esta educación que ya comenté, eh, porque esta educación propicia que los hombres no se vinculen afectivamente con la misma facilidad que las mujeres con sus hijos. Y otra parte porque los hombres se ven forzados a mantener a una familia y por tanto se ven forzados a no estar. Y como dicen en italiano, lontano dagli occhi, lontano del cuore. Es decir, santo que no es visto, no es adorado. Recuerdo hace unos años que decidí empezar a sanar la relación con mi papá
que era una relación bastante distante, y un día decidí llamarlo solo para saludarlo y decirle que lo quería. Ni siquiera que lo amaba, porque esas palabras en ese tiempo aún me costaba decírselas no solo a mi papá, sino a otro hombre en general. Y cuando me contesta me dice, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Como apresurándome, le pregunté, ¿por qué me contestas así? Solo te llamaba para saludarte y decirte que estaba pensando en ti. Su tono cambió y me dijo, disculpa, es que como cada que me llamas es para pedirme algo, gracias, te veo en la casa. ¿No? Cuando colgué dije, wow, una gran lección. Primero, a mi papá también le cuesta decir que me quiere y segundo, es verdad, jamás lo había pensado, solo le llamo para pedirle cosas. Claro, a partir de ese día empecé a llamar más veces solo para saludar o para decirle algo que no fuera una petición. En otra ocasión, dentro de ese proceso de sanar con él, me senté a reclamarle que era una persona muy negativa, que yo intentaba acercarme, pero que cada vez que hablábamos lo único que salía de su boca eran críticas al gobierno, hablar de la inseguridad del país, hablar de los impuestos, y le di varios ejemplos más, y que además nunca hablaba conmigo fuera de eso. Su respuesta me sorprendió, me dijo, ¿sabes por qué hablo de eso, Enrique? ¿O por qué casi nunca hablo? Porque a mí nunca nadie me pregunta cómo estoy, qué pienso, qué pasa en mi vida. Yo los veo cómo hablan con su mamá, pero no hablan así conmigo. Y esto que me dices es mi mejor esfuerzo por poderme acercar a ustedes. Realmente no sé de qué hablar y tampoco sabía que te molestaba o te lastimaba, pero esa es la razón por la cual hablo de estas cosas. No sabría de qué más hablar cuando además de ustedes como hijos, nadie tiene la confianza de hablar conmigo, salvo si es para pedirme algo. ¡Wow! ¡Qué gran lección! Una vez más, un golpe de realidad. Ese día fue crucial porque a partir de ese día empezamos a hablar muchísimo más. Y al menos yo a estar cómodo a su lado porque me empecé a interesar en cómo estaba, en por qué pensaba como pensaba, en vez de solo juzgar si eran formas correctas o incorrectas o negativas de pensar. Le empecé a preguntar sobre él. Hoy me doy cuenta que mi papá también sufría por ser hombre y que seguramente lo sigue haciendo y todas las imposiciones que los hombres tienen que cargar día a día, no pudiendo ni siquiera hablar de sus temores o emociones, lo cual me recuerda que también son los hombres y no las mujeres los que más sufren de la enfermedad del alcoholismo, propiciado por esta imposición de no poder mostrar su vulnerabilidad y hablar de sus problemas. Entonces, ahogan todas estas cosas en una adicción. Entonces, como te darás cuenta, incluso ser padre es todo un reto y está lleno de sinsabores por el hecho de ser hombre. En suma, todos estos son algunos de los retos que confrontamos por ser hombres, que como ya dije y desde mi perspectiva, no son ni menores ni mayores que los que viven las mujeres. Lo que pasa es que visto desde la acera de enfrente, pareciera que todas estas cosas que viven los hombres son un privilegio, cuando en realidad esos privilegios vienen con grandes, muy grandes cargas. En lo personal me ha tomado mucho trabajo poder deconstruir mi autoconcepto como hombre, poderme librar de muchas de esas expectativas y todo el sufrimiento que causan. No sabes qué difícil fue poder abrazar a alguno de mis hermanos varones y no solo abrazarlo y golpearlo en la espalda y separarme como hacen los hombres, sino ser capaz de descansar un momento en su abrazo y solo disfrutar de su energía masculina, nutrir la mía. No sabes qué complejo ha sido poder sanar mi sexualidad y llevarla a ser una sexualidad plena, libre de claroscuros, de disfrutar de todos mis centros erógenos e incluso de no sentir vergüenza y disculparme por alguna vez no poder mantener una erección. No sabes qué complejo ha sido poder tener actitudes que puedan ser juzgadas de poco varoniles, pero que para el momento me resultan graciosas o solo por jugar, sin sentirme ofendido si alguien minimiza mi virilidad. No sabes qué complejo ha sido no sentir vergüenza por no cumplir los cánones de masculinidad de las personas. Y aún así, sigo siendo un hombre inmensamente heteronormado, solo que esta heteronormatividad ha sido ahora elegida de manera consciente y no impuesta. No sabes qué complejo ha sido librarme de sentir responsabilidad de cuidar a mi mamá o a mi hermana por ser ellas mujeres y yo hombre. No sabes qué complejo fue librarme de todas estas ideas de caballerosidad y del temor al juicio social
por no darle el lugar a una mujer o no cargarle la bolsa o no hacer cosas que me hacen ser un caballero cuando el que necesita un lugar para descansar después de un largo día tal vez soy yo, cuando yo también requiero ayuda para cargar con mis cosas del día a día. No sabes qué complejo ha sido ser un hombre que vivió con homofobia, rechazando las cosas que aludieran a la figura femenina. Esta es otra cosa que se me pasó mencionar antes, que es algo que muchas mujeres interpretan como supuesto odio a las mujeres. No, no es que eso signifique un odio hacia lo femenino, sino un rechazo a todo lo que atente contra lo único que un hombre puede entender que tiene y lo sustenta ante la sociedad, que es su masculinidad, porque su masculinidad es su forma malentendida de relacionarse con el mundo. Para ir cerrando este episodio, obvio que todo esto que te cuento son solo algunas de las cosas y retos que los hombres viven. Habrá cosas que algunos hombres digan, yo no viví eso, a mí nadie nunca me dijo que no debía decirle a un hombre que lo quería. O alguno que diga, a mí jamás me molestó ser el que pagaba todo y llevar a mi novia a su casa y recogerla. Al contrario, me encantaba que ella no sacara ni $1 de su bolsa y que ella estuviera en casa esperando a que yo llegara por ella. Como también podría haber hombres que digan, esto que cuentas no es nada, yo he vivido retos más duros. Mi intención es más bien darte un panorama y que hagas conciencia de estas problemáticas que viven los hombres. Que sepas que la mujer tiene muchos retos hoy en día, pero no necesariamente más que un hombre. Sería justo decir que si en estos retos actuales que vive la mujer hay sufrimiento por ser mujer, también lo hay y mucho para los hombres por ser hombres. Incluso de mi parte, te diría que hay muchos retos que hoy te puedo decir que yo mismo no he vivido o no vivo o, o no viviré. Y que además no sabía que eran retos que los hombres enfrentan hasta que en mi práctica profesional y en las sesiones empecé a trabajar con otros hombres y empecé a tomar conciencia de todo lo que les lastima y les duele por el hecho de ser hombres. Y que entre más bajo, esto es importante, entre más bajo es el nivel sociocultural de las personas, estas conductas y retos se intensifican. Conocer y entender todo esto me ha ayudado muchísimo a ser más efectivo con mis clientes varones y en los procesos que llevo con parejas, porque me ayuda a poder conciliar muchas de las diferencias que tienen entre hombres y mujeres con una perspectiva de género y de entendimiento de los retos que cada uno confronta por el simple hecho de haber nacido hombre o mujer. E incluso ha tenido una gran repercusión en trabajar con temas de personas que viven con una orientación sexual o identidad de género diversa a la tradicional. Hoy me doy cuenta que el día que tengo un hijo varón, quisiera enseñarle libertad, que se sienta libre de elegir una vida que le haga feliz, que no se sienta obligado a tener que cargar con la responsabilidad económica de un hogar ni de cuidar a una mujer, que si quiere salir con una mujer es perfectamente válido que cada quien pague su parte, que una mujer que busca la equidad le brindará una relación más plena que una que lo corresponsabilice, que el día que forme un hogar debe aportar la mitad de todo lo que implique vivir juntos, que bajo ninguna circunstancia es válido que él deje en manos de su pareja parte de su bienestar y responsabilidades en casa, a menos que él desee que ella deje parte de sus responsabilidades financieras y de vida en manos de él. Que tanto él como su pareja deben ser autosuficientes en términos personales, económicos, sexuales, que se libere de obligaciones sociales, que ame, que bese, que abrace a otros hombres, que se sienta libre de jugar con muñecas y con muñecos, con trenecitos y con carritos, porque los juguetes no son de niña o de niño, son para jugar, para imaginar, para expandir su conciencia, que es perfectamente válido vestir de rosa como vestir de azul, porque los colores no son para hombres o para mujeres, los colores son para embellecer la vida, que jamás deje sus sueños de lado por alguien más, y menos por tener que ser padre de familia. Al contrario, sus hijos aprenderán, más que a cumplir con obligaciones, a ser felices, y que puede haber equilibrio
entre aquello que asumimos como responsabilidad en la vida y lo que deseamos lograr como metas personales, y que esas responsabilidades deben ser elegidas y no impuestas o asumidas. Que no se permita que ninguna mujer lo responsabilice de su bienestar ni de su cuidado, y que una mujer que no busca su progreso, su crecimiento, su desarrollo, su autosuficiencia y su independencia en todos los ámbitos de la vida, y que desea construir todo eso para ella al lado de él, tal vez no es la mujer que más le conviene, a menos que desee seguir con los patrones que todos los demás tienen. Como tampoco es responsabilidad de ella cuidarlo ni apoyarlo, que las relaciones son para compartir nuestra individualidad, no para corresponsabilizarnos de nuestro bienestar y para hacer más ligero cargar con nuestra existencia. En resumen, le enseñaría a ser libre y ser feliz para tener una vida plena y no a seguir los mismos patrones que todos los hombres que precedimos en este planeta hemos seguido y los cuales también nos han impuesto. A mis clientes, ¿qué les comparto? Lo mismo que te acabo de decir que le enseñaría a mis hijos varones, solo que te lo diré en términos más técnicos. Te lo describiré en términos más técnicos. A mis clientes les comparto herramientas para poderse liberar de todos estos mandatos sociales, formas más sanas, balanceadas y asertivas de relacionarse con una mujer, a poner límites, a validarse, valorarse y tomar responsabilidad de su propia vida para liberarse y liberar a otros del bienestar que solo le corresponde a él generar, a sanar y tomar conciencia de la importancia de trabajar con su masculinidad para poder alcanzar una verdadera plenitud y libertad interior, permitiéndose ser hombres desde una perspectiva de desarrollo, siendo capaces de elegir, más allá de toda expectativa, una masculinidad consciente en sus propios términos. Déjame compartirte que este episodio me movió en más de una ocasión. Incluso tuve que hacer algunas pausas ante emociones que se despertaban por llevar a la parte consciente verbalizar todas estas cosas, que son retos que afrontamos los hombres y que no siempre es fácil llevar por dentro, y que alguna vez crearon heridas desde todas estas expectativas que inician desde que somos niños y que hoy he tenido la bendición de poder trabajar en mí. Ojalá que hoy incluso puedas hacer conciencia de cómo estás educando a niños varones con los que convivas, independientemente de que sean tus hijos o no. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame algún comentario o algún mensaje de qué descubriste el día de hoy siendo hombre o siendo mujer. Déjame saber qué panoramas abre para ti en tu convivencia con otros hombres, independientemente de que seas mujer u hombre. Cuéntame cómo este episodio puede sumar a que tengas una mejor práctica profesional con tus clientes varones y qué panoramas abre para ti en tu trabajo con el mercado masculino que busca tus servicios. También déjame saber si deseas que siga adelante con este proyecto y apóyame siguiendo el canal ya sea en Spotify o en Apple Podcast para que te avise cuando suba nuevo episodio o material extra. Y si te gustó y lo encontraste útil, compártelo con tus conocidos. Me ayudarás un montón a empezar a crecer en este nuevo proyecto, al igual que si tienes alguna idea de colaboración con el canal. Puedes contactarme en todas mis redes sociales, en YouTube, donde tengo más de 100 videos compartidos, y vas a encontrar todos los enlaces a todos estos medios en mi página web, que es enriquespejel.com. Para mí ha sido un placer hoy conversar un rato juntos sobre este tema tan poco visibilizado, sobre los retos de ser hombre, y que me pareció interesante de traer a la mesa. Una vez más, te agradezco tu tiempo, tu apoyo y tu energía en este episodio de Conversemos.